dar por aprobadas las actas de las sesiones 47, 48, 49, 50 y 51. Se pone a disposición el acta de la sesión número 52. El señor abogado secretario va a dar cuenta de los documentos que han llegado a la comisión. Señor secretario, tiene la palabra. Señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Primero, se han recibido urgencias calificadas de suma para el despacho del proyecto que crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica. También urgencia suma para el proyecto que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. Mociones, proyecto iniciado en moción que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados en materia de apareos. Proyecto iniciado en moción que modifica la ley 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional con el objeto de establecer un plazo para la dictación de reglamentos de ejecución de las leyes. También la moción que modifica el Código Penal para tipificar el delito de robo por medio de engaño o amenazas. Confirman su asistencia a esta sesión por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el señor Héctor Meri, jefe de la División Judicial, la señora Simón Artar, jefe del Departamento de Asistencia Jurídica, y el señor Roberto Rodríguez, jefe del Departamento Judicial. También se confirma la asistencia del abogado señor Álvaro Pavés, quien quedó, digamos, pendiente de la sesión pasada para exponer acerca del proyecto que está en tabla sobre el sistema registral y notarial. Comunicación del señor Juan Pablo Viñó, asesor externo de la Cámara de Diputados. Él solicita fiscalización legislativa en relación con plazo de vigencia y sin reglamento comprometido en la ley número 20.958 sobre aportes al espacio público y decretos que son su reglamento. Solicita hacer llegar a los integrantes de la comisión el documento PDF La imposible planificación urbana, el caso del teleférico bicentenario. Ahí tiene una serie de observaciones sobre esa obra pública, señor presidente. Entonces haremos llegar por PDF el documento si es que no se ha hecho en este momento. Correo electrónico del señor Vinicio Poblete Tapia. El señor Poblete solicita ser recibido por esta comisión para referirse a la sentencia por la muerte de su padre. Esta resolución es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor presidente. Comunicación electrónica de la mediadora familiar señora Jenny Barría Mancilla. Ella formula diversas denuncias por irregularidades supuestas en el proceso licitatorio del Servicio de Mediación Familiar durante el año 2018 a cargo de la Unidad de Mediación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debido a conflictos de intereses que se presentarían entre dicha unidad y el Centro de Resolución Alternativo de Conflictos creado de la Universidad Católica de Temuco. La denunciante, junto con detallar las razones por las que existiría este conflicto, explica que ha hecho presentaciones tanto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la Contraloría General de la República, a algunos senadores, entre otras, y solicita ser recibida por la comisión. Comunicación electrónica al diputado señor Rodrigo González, invitando a seminarios sobre violencia escolar en el día de hoy en el Salón Plenario del Congreso Nacional, y del señor Mario Valdenegro, presidente del Sindicato de la Empresa Conservadora de Bienes Raíces de Santiago, quien solicita asistir como oyente y se encuentra en tal condición presente en estos momentos, señor presidente. Ya. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, ¿alguna consulta sobre la cuenta? El tema de Jenny Barría, que es lo que viene de Temuco, porque está cuestionando qué cosa, qué quiere. Ella denuncia supuestas irregularidades en el proceso licitatorio del Servicio de Mediación Familiar año 2018 a cargo de la Unidad de Mediación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Básicamente lo que ella sostiene es que habría alguna irregularidad en cuanto a entregar la mediación familiar a la Unidad de Mediación de la Universidad Católica de Temuco. Y ella explica una serie de motivos según los cuales existiría esta irregularidad. Señor presidente, ella ya dice que ha denunciado este hecho al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la Contraloría General de la República, al Senado, a algunos senadores que ella menciona, entre otros, y solicita ser recibida por la comisión. ¿No hay problema en Temuco? Ah, ya. No, mire, sobre el tema, ¿cómo resolvemos este tema? Es un tema del Ministerio de Justicia. Yo creo que debemos remitirle los antecedentes nuevamente a ellos, ¿no? Sí, ¿para qué? Se lo remitimos nuevamente al Ministerio de Justicia. Sí, claro. Si son ellos un problema de mediación, de licitación. Sí. Resolvemos eso. Ya. Don Vinicio Poblete. Con respecto de... ¿También fue a Contraloría ya?
A don Vinicio Poblete, ¿por qué qué está pidiendo, señor? Don Vinicio Poblete solicita ser recibido por la comisión, que quiere referirse a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el fallecimiento de su padre. No sé si tengo los antecedentes por acá. Ya, el secretario nos va a explicar un poquito más. ¿Hay alguna presentación por correo electrónico? ¿Vinicio Poblete? Por favor, sí. Aquí está. Punto. Dice... Permiso, señor presidente. Él en su presentación dice que van a cumplirse 18 años del asesinato de mi padre, donde se desencadenó la destrucción de la familia, etcétera, explica él. Y hoy hay una sentencia por la muerte de mi padre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha pasado muchos disgustos por parte de la gente del Estado que quiere cambiar una sentencia internacional. Vengo a solicitarme que me reciban por esta comisión. Está algo muy grave que está pasando y reclama algunos abusos. No, sí me acordé del caso. Lo vimos en Comisión de Derechos Humanos. No, es un caso de una persona que muere producto de una negligencia médica y que obtuvo sentencia favorable en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana, para que el Estado chileno fallara a su favor, pero por un tema de derecho a la salud que se resolvió en su oportunidad. Hace como 6 años atrás, más o menos. Pero supe que había obtenido sentencia favorable en el caso. Invitémoslo. Yo veo la fecha. Aprobada la invitación. Por eso veremos la oportunidad de que venga. Ya, veamos, vamos a verla. Sí, disculpe, sí. ¿Algo más sobre la cuenta? Disculpe, ¿algo más sobre la cuenta? Nada más sobre la cuenta, entonces ya, varios. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Lo que pasa es que el día de hoy es la cuenta, pero prefería hablarlo en varios. Nos encontramos con que hay una citación para discutir en fácil despacho el proyecto de ley que sanciona con cárcel a quienes de negacionismo, en el fondo, que nieguen, justifiquen o minimicen delitos de lesa humanidad. Yo entiendo que puede haber una intención de cada uno de los presidentes de poder fijar un itinerario, una tabla que le gustaría sacar adelante dentro de su mandato, pero habiendo proyectos de la relevancia con las que estamos discutiendo. Y en el entendido que es evidente que este no es un proyecto de fácil despacho, no sé cuál es el sentido que tenga de ponerlo acá, porque evidentemente aquí nosotros tenemos que escuchar al Ejecutivo, recibir invitados. Estamos hablando de un proyecto en sí mismo muy complejo, como para poder, y que se ha demorado su tramitación precisamente por lo complejo. Y ponerlo dentro de la tabla de fácil despacho, me parece puede ser una declaración de intenciones por parte suya, entendible, pero de ahí a querer despacharlo el día de hoy me parece un exceso, presidente. Muchas gracias. Yo le explico al tiro, diputado Coloma, pero bueno, para que no se vea falta de objetividad, lo explicará el secretario mejor, ¿va? Para que le explique por qué está en tabla de fácil despacho. No, la historia de este proyecto, señor presidente, es que haya sido informado por las comisiones de Derechos Humanos, que es la comisión técnica, posteriormente pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, también lo informó. Y de acuerdo con el oficio que nos mandó a la sala del 30 de noviembre de 2017, cuando se vio en sala los dos informes de la Comisión de Derechos Humanos y el nuestro, de esta comisión, la sala acordó remitir a la Comisión de Constitución el proyecto con el propósito de que emita un informe complementario del primer informe. Y nos envió un conjunto de indicaciones que están acá y que están en la carpeta de los señores y señores diputados, donde están las indicaciones respecto al proyecto, con la particularidad de que encomendó exclusivamente a esta comisión pronunciarse sobre estas indicaciones, señor presidente. Eso es. Gracias. Es decir, ha sido un proyecto largamente debatido en la Comisión de Derechos Humanos, posteriormente pasó a esta comisión, lo discutimos latamente también lo recibimos invitados, lo votamos. Gracias. También, fue a la sala le agregó indicaciones, y como lo vamos a cumplir un año desde que lo mandaron este proyecto para acá, para que nosotros votáramos las indicaciones, preferí que nos pronunciáramos de inmediato sobre las mismas y lo mandamos nuevamente a la sala y ahí verán qué se hace con el proyecto. Como ya lleva un año,
Por eso nomás, y porque el diputado también, Tucapel Jiménez, ha estado siguiendo permanentemente este proyecto y efectivamente falta este informe complementario, producto ya de una discusión que hemos dado latamente y que la idea era pronunciarse con cierta rapidez y expedición, dado que no lo hemos hecho. Eso es, diputado Colomán. Sí, por supuesto. Gracias, presidente. Entiendo, según lo relata también el secretario, la historia, la discusión que han escuchado en esta comisión a distintas personas, que ha sido debatido, pero eso fue en una legislatura anterior. Al menos en mi caso en particular y como otros parlamentarios que pertenecemos a esta comisión, este es nuestro primer periodo legislativo. Y nosotros no fuimos parte de esa discusión que ustedes sí hace un año atrás dieron. Por lo tanto, y hablando además de un proyecto que es complejo, donde estamos hablando de que incluso podrían haber garantías constitucionales que están en contrapunto con este proyecto, yo creo que no es en ningún caso un proyecto que uno pueda tratar de fácil despacho. Yo creo que nosotros también, los nuevos parlamentarios que pertenecemos a la Comisión de Constitución, merecemos tener el conocimiento de expertos, el gobierno, constitucionalistas, que puedan también manifestar para nosotros podernos formar una opinión respecto a este proyecto, cuando estamos hablando de que claramente es un proyecto de complejidad y no solamente, digamos, que podría incluso sentar precedentes y que hay incluso sentencias judiciales donde algunas alusiones a esto también se ha hecho. Por lo tanto, me parece a mí que no sería conveniente sacarlo con la rapidez que se estaría sugiriendo, presidente. Ya, recuerde que todavía estamos en la cuenta, porque ustedes tienen claridad que, de acuerdo al reglamento, si este proyecto rebasa la media hora, este proyecto sale del fácil despacho. Así que para que lo tengan presente, ¿no? Imagino que ustedes conocen el reglamento, en consecuencia saben la implicancia que tiene que la discusión ya pase más allá de media hora. Así que la idea era justamente ponerlo en tabla de fácil despacho para ver si teníamos los acuerdos suficientes para despacharlo en media hora. Pero eso, pues usted le doy la palabra al diputado Díaz, que me la pidió, después Paulina. Gracias, presidente. Sí, yo creo que es bien relevante atenernos a lo que ha sido el informe del secretario, y es que este proyecto fue remitido hace un año para despachar las indicaciones, básicamente y exclusivamente. Yo entiendo lo que dice la diputada Flores, pero yo también soy nuevo en esta legislatura. Pero es verdad, asumí el 11 de marzo. Es estrictamente la verdad. Estrictamente cierto. Y no por eso voy a dejar de tratar los proyectos que hayan sido presentados en la legislatura anterior. Entonces, yo más bien entraría al fondo del proyecto, porque además el presidente tiene la facultad de fijar la tabla, y si rebasamos los 30 minutos, los rebasamos. Pero lo que sí habíamos acordado, para no usar eso como argumento, es buscar espacios para poner las mociones, porque si no, no vamos a avanzar. Así que yo iría al fondo, y si pasamos los 30 minutos, bueno, lo pondrá en la próxima sesión o la próxima oportunidad en que estime pertinente hacerlo el presidente. Gracias. Y no vuelvan a contrariar que soy nuevo, por favor. Diputado, ¿usted imagino que quería una aporte a la misma? Sí, dale. No, muy breve. Solo decir Sí. a la Secretaría si nos puede informar qué proyectos llevan a la espera más de un año. Porque si ese es el argumento para poner un proyecto de fácil despacho, un proyecto que no es de fácil despacho, ahora sí. Si es el argumento para poner un proyecto de fácil despacho cuando no lo es, el que lleve prácticamente un año en la comisión, me gustaría saber cuántos proyectos llevan casi un año en la comisión para poder avanzar en su tramitación. Quizás podría, si el problema es cronológico, podríamos avanzar también en estricto orden cronológico, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputada Núñez. Sí, primero pidió la palabra a ella. Pero antes de entrar... Gracias, presidente. Antes de entrar o de dar mis palabras, podríamos entrar, efectivamente, yo coincido con el diputado Marcelo Díaz, entremos en el fondo del proyecto, porque al final estamos en varios, recordemos eso, y yo de verdad creo que llevamos, no sé, 10 o 15 minutos, y mal que mal, el paso de los 30 también demuestra una señal de querer despachar algo fácilmente o de ya empezar a discutir el proyecto. Entonces, marcado ese punto, usted me dice, presidente, o entramos al proyecto o le doy mi apreciación aquí en varios. No, yo creo que es mejor que entráramos a la temática, pero... Perfecto, y parto yo con la palabra si así lo estima. Es que yo tengo algo que decir, pero es del fondo del proyecto, entonces... Muy bien. Voy a hablar media hora. Voy a hablar solo media hora. No, ya, no. Diputado.
Presidente, yo coincido con las últimas opiniones que se han vertido por parte de la bancada transversal Núñez Díaz. En términos de entrar al fondo del proyecto, me parece que por las indicaciones que aquí se ven, claramente vamos a tener una discusión más amplia de la media hora. Entiendo que la idea era sacarlo en fácil despacho, pero veo bastante difícil que eso vaya a ocurrir. Por tanto, propongo también que entremos al fondo del proyecto. Y hay un proyecto que es el de Transparencia 2.0 que entró el 13 de septiembre y que tiene urgencia, que fue renovada ahora hace poco. No recuerdo, Max, cuando por su intermedio, presidente. Pero que no tiene urgencia y no ha sido puesto sobre tabla. Entonces, saber si paralelamente, y yo entiendo que este es un proyecto de su interés, que tiene ya un año, que tiene distintos informes, pero tratar de también priorizar un proyecto que tiene una urgencia y que no ha sido puesto sobre tabla mientras entramos también a discutir este proyecto. Presidente, gracias. Ya. Bueno, es para que de todas maneras te tenga claridad total. Es decir, no estamos en presencia acá de un proyecto que data de mucho tiempo, acá estamos en presencia de un proyecto que se le hicieron indicaciones. Es decir, ya pasó por la Comisión de Derechos Humanos, por la Comisión de Constitución, se le hicieron indicaciones, vuelve a la Comisión de Constitución para un informe complementario, es decir, para que votemos las indicaciones que nos hicieron. Es decir, lo que vamos a discutir son las indicaciones nomás. Lo demás, el proyecto ya fue discutido y claro, fue eventualmente, bueno, no eventualmente, fue discutido en la legislación anterior. Pero es un proyecto ya discutido donde, si ustedes recuerdan, hay dos visiones distintas, una la que dio la Comisión de Derechos Humanos y una la de Constitución, para que tengan recuerdo los que no es decir, los que tuvimos y los que no estuvieron presentes en esas sesiones. Hubo miradas distintas con respecto a la temática y por eso que subió a la Comisión de Constitución por las diversas miradas que había con respecto al tema. Entonces, bueno, pero terminemos de los varios y entremos entonces a la tabla y a la tabla de fácil despacho. Ya, muy bien. Entonces iniciamos la discusión sobre en tabla de fácil despacho del proyecto que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile. Boletín 8049-17, para informe complementario. Indicaciones. Eso es. La palabra la había pedido la diputada Paulina Núñez. Diputada. Gracias, presidente. Mire, yo creo que el tema o el argumento de escuchar a más o menos por el trabajo que ya se ha hecho, sin perjuicio que lo encuentro válido, puede incluso resultar subjetivo, no solamente porque hayan nuevos parlamentarios en este periodo legislativo, sino que también porque sí siento que hay dos actores importantes que aquí no se han escuchado y entendiendo que estamos discutiendo un proyecto de continuidad, que es el propio Ejecutivo. En el gobierno anterior, el Ejecutivo no dio una opinión del proyecto, porque no asistió a las comisiones. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su primer informe, se manifestó en contrario incluso al proyecto. Yo creo que, entendiendo que es un proyecto de continuidad, al menos escuchar al Ejecutivo, a mi juicio, no es dilatar el proyecto. Sí creo que es importante incluso no solo escuchar al Ejecutivo, sino que también escuchar, ¿cierto?, a la actual directora del Instituto y a quienes pueden resultar pertinentes algún académico u otro que los parlamentarios decían. Pero al menos a esas dos autoridades creo que es importante escucharlo porque, insisto, no se escuchó y una tuvo un reparo. Y además, presidente, en esta comisión creo que el tema de poder revisar al menos la constitucionalidad del proyecto también es importante, porque vamos a terminar o en el tribunal con una reserva o a lo mejor pasando incluso estos dos puntos que quiero mencionar, que es respecto al caso de la ley penal en blanco, porque a juicio nuestro hay dos vicios de constitucionalidad del proyecto y uno de esos es el que acabo de nombrar, porque no se respeta o se vulnera, mejor dicho, el artículo 19, número 3 de nuestra Constitución, el inciso 9 para ser más exacta, ya que el propio Tribunal Constitucional, y esto lo voy a leer textualmente, ha dicho que la tipicidad exige que la conducta a la que se ha atribuido una sanción se encuentre sustantivamente descrita en una norma de rango legal
y a nuestro juicio, insisto, esto no se estaría dando, porque ¿qué significa negar o negar públicamente? Que implica todo tipo de conductas desplegadas bajo esa característica, no está al menos eso zanjado y podría ser uno de los motivos. Y el otro, el que creo es más, salta más a la vista y que hizo ver el propio instituto, que es el 19 número 12, que vulnera la libertad de emitir opinión. Y esos dos casos podríamos al menos, si es que limitamos la discusión, para no estar en varias sesiones discutiendo este tema, pero centrarnos y por el carácter, por la naturaleza de nuestra comisión, en estos dos vicios que a juicio nuestro existen respecto a la inconstitucionalidad del proyecto y bueno, y lo que ya dije de escuchar al Ejecutivo y al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Díaz. Presidente, quisiera hacer una propuesta a ver si es posible. Yo voy a partir, pero al final, eso sí, yo no creo que esto tenga un problema de constitucionalidad, porque el mismo debate se planteó a propósito de la ley de antidiscriminación y finalmente pasó el control de constitucionalidad, porque también se planteaba que podía haber de manera indirecta una limitación al derecho a expresión. Pero porque yo creo que vamos a superar con creces los 30 minutos para que no nos engañemos nosotros. Entonces, si pudiésemos llegar al acuerdo de recibir a las dos instituciones que dice, o sea, el Ejecutivo y el Instituto de Derechos Humanos, pero a continuación votar, iniciar la votación de las indicaciones y así nos ahorramos un debate de unos 20 minutos más y vamos a lo sustantivo, pero si pudiésemos alcanzar ese acuerdo. Muy bien. ¿Algún diputado más o estamos... ¿Alguna invitación más? ¿Alguien quiere invitar a alguien más que esas dos personas nomás? Ya, diputado Cruzco. No, ponernos algún plazo para poder invitar a algunos expertos constitucionales que nos puedan ilustrar un poquito más allá de esto, sobre todo en atención a que hay algunos que no estábamos en la legislatura anterior y, qué sé yo, prorrogar la votación no para la próxima sesión, sino en cuanto ya haya más o menos una opinión formada de parte de los diputados que integran esta comisión. Ya, pero mira, hay una propuesta hecha por el diputado Díaz a propósito de lo que plantea la diputada Núñez, que me parece que podría ser el acuerdo que alcancemos, que hagamos saquemos este proyecto de la tabla de fácil despacho, hagamos las invitaciones correspondientes y lo discutimos en su oportunidad, ¿verdad? ¿Sí? Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Tengo una propuesta de invitado. Ah, muy bien. No, se la puede hacer llegar sin problema. A la secretaría. Sí, la hace llegar a la secretaría. Pero concordamos eso, lo que... Sí. Letrado. Sí. Escuchamos la propuesta y después que la hace llegar a la secretaría. Sí, y el ahí profesor Alex Van Bessel, profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica. Ya, muy bien. Estamos de acuerdo. Sí. Diputado Coloma, Independiente del ánimo que pueda tener la comisión, a mí me gustaría que se respetara la urgencia. Ese es el sentido de la urgencia. El sentido es que tramitemos aquellos proyectos que tienen con urgencia. Tenemos varios proyectos con urgencia y más allá de los legítimos intereses que pueda tener cada uno, creo que el sistema de urgencia tiene un sentido y es poder tramitar esos proyectos de ley. Por lo tanto, yo le pediría al presidente que se respeten las urgencias que ha ido proponiendo el Ejecutivo para esta comisión. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, diputado Coloma. Ya, entonces concordamos que vamos a invitar a estas personas más la propuesta que hace el diputado Alessandri y la fijamos otro día y hora para ver Ya, no, pero... por supuesto, usted habla con la secretaría. Muy bien. ¿Lo mando a la secretaría? Sí, por supuesto, ya. Claro. ¿Quién es para probarlo? No, si no tiene por qué probar. Joaquín Fernando. Ya, entonces vamos al segundo proyecto. Entonces, continuar con el proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en su aspecto orgánico y funcionales. Boletín 12.092-07. Con suma urgencia. Todo esto que está acá quedó grabado para mostrárselo fue al diputado Jiménez, ¿no? ¿Y dónde anda el diputado Jiménez? ¿Sí? En un rincón de la tierra, ya.
Ya, vamos a ver entonces. Álvaro Pavés. Tenemos a don Álvaro Pavés, efectivamente, que nos faltó el otro día, que no alcanzamos, diputado. Diputado no, profesor, siéntate ahí. ¿Quién más tenemos? ¿No hay más? Nada más, solamente Está el señor Meri. Álvaro. ¿Por qué no? Ya, bueno, bienvenido, señor Meri, y don Roberto Rodríguez, jefe de departamento judicial. Y vamos a terminar de escuchar a nuestro último invitado, que nos faltó la última vez, la última sesión no pudo exponer, producto que se nos alargaron los otros invitados. Ya, vamos a escuchar entonces a don Álvaro Pavés, y posteriormente, si la comisión así lo estima conveniente, procederemos a votar en general y lo que podamos en particular, si así ustedes lo estiman conveniente. Ya. Ay, profesor, sí. Tengo que ir para Santiago. Yo entendí que estábamos convocados para votar en general, no en particular. No, en general, sí. Bien. ¿Por qué no hemos presentado indicaciones? Queremos, sí, tiene, veamos, sí, no, sí, lo que, lo que pasa es que me tengo que retirar dentro de un rato más porque tengo que ir a un velorio en Santiago, entonces tengo que retirarme y va a quedar la presidencia el diputado Soto, pero lo que me dice el diputado Soto, y tiene razón, es que definamos la votación del proyecto que nos convoca, ¿verdad? Es decir, no estamos convocados ni a votar ni en general, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo estiman conveniente, votemos en general el proyecto, ¿verdad? Al menos que alguien se oponga. Si alguien se opone, no lo hacemos, digamos. No, después del invitado y después de escuchar, por supuesto, al señor Meri, pero que empecemos a votar, si es que les parece conveniente, en general. No va a familia, ¿no? Ya, si no, ya sería. A menos que venga el ministro y nos pida que se vaya familia. Lo recibimos encantado allá. La próxima semana en particular. La próxima semana. Sí, diputado Soto, tome su micrófono. Sí, yo comparto la opinión de todo acá, de que podríamos votar en general, pero más allá de eso, nosotros hemos funcionado varias semanas recibiendo todo tipo de audiencias, de académicos, expertos, personas que pertenecen a los sindicatos, asociaciones gremiales de notarios, de conservadores, y hemos recibido un conjunto de sugerencias, propuestas, rectificaciones de este proyecto. Yo he visto que el Ejecutivo ha tomado bastante nota, sobre todo las que son bastante razonables. Y yo creo que de una u otra manera este proyecto, que es bastante novedoso, que tiene aspectos funcionales y orgánicos, admite que antes de que comencemos a votar en particular tengamos una mirada sistémica del proyecto que elabore el mismo Ejecutivo, donde a lo mejor ellos ya corrijan o rectifiquen o precisen algunas cosas que estaban a veces muy, muy ambiguas o generales, y de esa manera podamos entrar a trabajar en la votación en particular, y sobre todo nos permita a lo mejor hacer algunas propuestas compartidas respecto de mejoras al proyecto que hoy día conocemos. Yo me atrevo a sugerir ese procedimiento que favorecería bastante la mirada que podamos darle, y creo que es mucho mejor y mucho más conveniente que comenzar a votar ahora en particular viendo los aspectos gramaticales de las redacciones de los artículos, sin esta mirada sistémica. Yo me atrevo a proponerlo, si les parece, y el Ejecutivo también tiene la misma opinión, que podamos enmarcar el debate que viene en particular con una mirada sistémica. Eso presento. Ya. Tome nomás la palabra. Gracias, presidente. ¿Está de acuerdo con la mirada sistémica? No, de todas maneras, porque al final nos ordena después, además de haber recibido tanto invitado, necesario por lo demás, pero la votación en particular. Yo creo que estaría bien si votamos hoy en general, pero antes de empezar a votar en particular, coincido con el diputado Soto de poder tener esa mirada, más que bueno, si la realiza el propio Ejecutivo. En una reunión le estábamos diciendo recién a nuestros asesores también poder participar, o porque también han ido anotando y tienen algunas cuestiones que hemos ido conversando nosotros en la bancada, pero poder tener en definitiva una sola mirada
para empezar a votar ya en particular. A ver si coincidimos en algunos puntos, que hasta esto ya todos sabemos cuáles son los más, vamos a llamarle, llamativos, para no decir cuestionables. Gracias. Sí, lo que me genera un poquito de ruido es el tema de que si vamos a votar en general y vamos a tener la mirada esta mirada sistémica después, entonces sería ser al revés, que la mirada sistémica primero nos la dieran y después votamos en general. Porque no digo porque no, presidente, porque al final, si me da la palabra, todos sabemos que votar en general es en definitiva estar dispuesto a discutir un proyecto. Cuando uno ya vota en particular, va sacando, poniendo en cada artículo y coincidiendo con qué lo propone que es el Ejecutivo. Yo creo que hoy día sí tenemos acá el último invitado que hemos acordado y que ha propuesto, obviamente terminar de escucharlo, y después de eso es la voluntad nuestra de querer, por fin, y lo voy a decir de esa forma, por fin sacar adelante un proyecto que todos sabemos cómo ha operado en años anteriores y por eso no hemos logrado modificar la normativa en materia de notarios y conservadores. Ya, muy bien. Diputado Díaz. Sí, con preocupación voy a expresar mi tercer acuerdo con la diputada Paulina Núñez. Yo tengo dificultad con votar a favor, porque en realidad eso simplemente expresa que estamos disponibles por primera vez, ojalá a llegar hasta el final. Pero el diputado Soto lo que nos propone es una buena idea, porque hay componentes, sistema de nombramiento, mecanismo de fiscalización, y agrupando el proyecto. Estamos claros, por ejemplo, que en materia de decreto con fuerza de ley no van a contar con la autorización de la Cámara, ni yo creo que de nadie, porque hasta lo planteó el propio... No se hagan ilusiones, entonces las cosas de las que tienen que asumir el duelo ya, que las hagan ya. Y a partir de eso tratar de ordenar lo más esquemáticamente posible las distintas corrientes de opinión que nos expresaron. O sea, yo creo que eso ayuda, y eso nos va a permitir viendo capítulo por capítulo, como lo hicimos, por ejemplo, en el sistema de protección especializado, que vimos el objeto y era como el punto focal que abría la llave a las demás indicaciones. Pero yo no tengo inconveniente que votemos en general el proyecto, incluso antes de que exponga a don Álvaro Pavés, salvo que él venga a decir que no opongamos al proyecto. ¿Ah? Porque si lo dice ya lo pienso. Señor Meri, quiere tomar la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Como llevo varios años como asesor y he participado en mesas de trabajo, el método MES familiar, lo que me parece adecuado el procedimiento de votarlo en primera instancia, la idea de legislar, y muestro toda la disposición para formar una mesa de trabajo con sus colaboradores y a veces, si el tiempo se los permitiera, algunos de ustedes también en persona, para identificar los puntos, pero identificar los temas y ver dónde van a estar los puntos donde vamos a tener que extremar nuestra capacidad de persuasión. Es lo que consideramos que es un proyecto que nos gusta. Muy bien, gracias, señor Beri. Entonces vamos a ir por partes. Empecemos por escuchar al profesor Pavés. Y de ahí procedemos a votar ya tenemos el acuerdo para votar en general. Porque estamos de acuerdo en votar en general, ¿cierto? Ya, entonces, pero de todas maneras, asegurémonos. Ya. Bueno, muchísimas gracias, presidente, por la invitación que se me ha formulado para dar mi parecer en este importante y esperado proyecto, el que de inicio celebro y aplaudo. ¿Ah? Creo que este es un proyecto particularmente importante. Este es un proyecto que se ha venido postergando por distintas circunstancias. Algunos quieren ver en estas postergaciones situaciones un poco oscuras, difíciles, qué sé yo. Yo creo que no están así. Para quienes no me conocen, me presento. Yo estuve a cargo de la división judicial por espacio de 4 años, lo cual me llena de orgullo porque es una división donde la rotación de la jefatura, no sé por qué razones, es muy alta. ¿La rotación en el cargo? En el cargo. ¿El mismo que tiene el señor Meri hoy? El mismo que tiene el señor Meri. Pregunto, ¿no? No, pero ya yo lo serví por 4 años. Lo serví por 4 años. Y debo contarles que, bueno, antes de eso yo fui también asesor parlamentario. Y voy a partir por el final, porque hay un aspecto que me voy a permitir, perdón. Yo fui asesor de la bancada de los diputados del PPD y después estuve como secretario ejecutivo de la bancada de los senadores del PPD durante 4 años. Y voy a partir por una cuestión que me preocupa. Y es lo siguiente: la votación en general, un paréntesis simplemente, significa aprobar las ideas matrices o fundamentales.
De manera que si ustedes tienen dudas con respecto a ciertas ideas matrices o fundamentales del proyecto, yo les sugiero muy humildemente que esas votaciones en general respecto de esas ideas matrices a lo mejor las puedan dividir. Es una sugerencia simplemente. Ahora, yo estuve a cargo, como les contaba, de el anteproyecto de ley que como gobierno teníamos en carpeta de notarios y conservadores y archiveros, y en esa labor estudié con bastante detención todos los aspectos que tenían que ver con una modernización sobre el punto, y quizás nos demoramos demasiado y por eso también celebro lo que ha hecho hoy día el gobierno de presentar este proyecto de ley durante el primer año de gobierno, porque en la experiencia que yo tengo de gobierno, aquello que no se hace el primer año después difícilmente se puede realizar. Entonces yo creo que este proyecto tiene ese mérito, el mérito de haber sido presentado durante el primer año de gobierno. Ahora, como conozco estos temas en detalle, voy a ser bastante crítico. Voy a realizar un análisis crítico del proyecto, pero adelanto, no quiero que de ninguna manera se entienda que soy opositor al proyecto. Muy por el contrario. Yo creo que este es un proyecto esperado, necesario, y creo que está bien intencionado, aun cuando creo que hay ciertas cuestiones que merecen, como diría mi profesor don Raúl Tavolari, que se piensen un poquito mejor, una segunda mirada. Como yo les contaba, el estudio previo que yo realicé junto con el equipo del Ministerio de Justicia, que se radicó en la división judicial, que es algo bastante anómalo, porque generalmente los proyectos, como ustedes bien saben, se desarrollan a partir de la división jurídica, pero en este caso las autoridades de gobierno, de mi gobierno, optaron por aprovechar las experiencias que yo tenía en materia legislativa y los conocimientos específicos que tiene el departamento judicial, que depende de la división judicial. Colectivamente nos formamos convicciones, y creo que esto es importante porque la primera convicción que nosotros nos formamos fue que estamos frente a un sistema que funciona y que funciona bastante bien, en aspectos de fondo. Es un sistema que otorga confianza y certeza jurídica. Todos quienes somos dueños de un bien raíz hoy día en Chile tenemos la más absoluta certeza de que ese bien raíz se encuentra a buen recaudo con la debida inscripción en el conservador de bienes raíces. Nadie duerme intranquilo por eso. Nadie contrata un seguro, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos se contrata un seguro porque yo no estoy tranquilo con el sistema que tiene de transferencia Estados Unidos. Todos quienes suscribimos contratos en las notarías dejamos valores, documentos, dinero con la más absoluta confianza de que están a buen recaudo. Y estas son muestras muy importantes respecto de los aspectos de fondo en materia de certeza y confianza en el sistema. Ahora, el sistema, no obstante funcionar bien en sus aspectos de fondo, adolece de varios defectos en materias que yo me atrevo a calificar como adjetivas. Tenemos la primera de las críticas que todo el mundo conoce, son muy sensibles, sobre todo en sociedades como la nuestra, caracterizadas por una tremenda desigualdad social. ¿Quiénes sirven estos cargos? La prensa ha hecho estudios, cruces de datos, hay muchos parientes con el Poder Judicial, algunos emparentados también con el orden político. ¿Cómo se obtienen estos nombramientos? Los vínculos de parentesco. ¿De qué manera se sirven estos cargos? Muchas veces nosotros vamos a la notaría y nos encontramos con que el titular no está. Siempre está el suplente. ¿Cómo se terminan estos cargos? ¿De qué manera una persona tiene que terminar de servir un cargo por mal desempeño?
casos conocemos muy poco. Límites de edad, los 75 años, hoy día se está agregando un límite que ya lo vamos a ver un poco más adelante respecto de 21 años, remoción de los cargos. Ahora, en cuanto a la disponibilidad y accesibilidad de los servicios, la cantidad de oficios, ¿cómo se determinan? Contaban que hace años atrás, una situación un poco anecdótica, llegaron 2 abogados recién recibidos que pedían al Ministerio de Justicia una autorización para colocar una notaría. Porque claro, ellos veían que era un espacio muy lucrativo, muy bueno, y claro, probablemente abogados que no tenían mucho conocimiento del tema, llegaron y dijeron, oiga, queremos colocar una notaría. ¿Cómo se crean los cargos? Sistema subjetivo, que es el que tenemos hoy día, a partir de un informe de la Corte de Apelaciones respectiva, versus un sistema objetivo, que podríamos elaborarlo a partir de la cantidad de escrituras públicas, por ejemplo, que tienen los notarios, la cantidad de trabajo, básicamente. En cuanto a los cobros, por servicios que son públicos y que prestan notarios conservadores, yo no me refiero mucho a los archiveros, porque el único archivero químicamente puro que existe es el archivo de Santiago. Todos los demás archiveros están siempre de la mano o con un conservador o con un notario. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Existe por parte de la ciudadanía la sensación de que estos servicios son caros. La verdad es que esto no es tan así. Existen estudios bastante serios, comparativos, donde se demuestra claramente que Chile es por lejos el país más barato de la región en materia de inscripciones conservatorias y en materia de servicios notariales. Pero claro, ¿qué ocurre? Las personas cuando tienen que destinar tiempo, que el tiempo, por cierto, que tiene un valor, para realizar un trámite notarial, sobre todo en personas que tienen otras actividades, naturalmente, donde el costo alternativo es muy alto, evidentemente el costo para esas personas no está dado por los 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos que cobran los notarios por una actuación. Tiene que ver con el costo que asume el usuario, básicamente por el tiempo, por la mala atención, que además eso también genera una subjetividad particular respecto de cómo se perciben estos servicios. Ahora, donde sí tenemos un defecto, yo diría, mayúsculo, es en el sistema de cobro. Un sistema de cobro que, como ustedes saben o recordarán, no ha sido indexado desde el año 1998 en un arancel que básicamente vino reproduciendo el mismo arancel con indexaciones monetarias simplemente de los años 40 y que responde a una realidad propia de cómo se realizaban las actuaciones notariales y de registro en los años 40 del siglo pasado, que era un cobro por carillas. O sea, hoy día no tiene ningún sentido plantear un sistema de cobro por los amanuenses que escribían. Esto viene de la época de los escribanos, es mucho más antiguo incluso. Y claro, se cobraba en una época en que no todas las personas sabían leer y escribir, se cobraba por escribir. Y eso tenía un cobro, y tenía un cobro por la cantidad de carillas. Este arancel que está hoy día vigente replica situaciones que son de un abuso respecto de las regiones que yo creo que es francamente intolerable. Las regiones hoy día pagan un 50% de recargo respecto a las actuaciones que se realizan en Santiago. Los conservadores de bienes raíces de regiones están autorizados para cobrar el 3 por 1000. Santiago cobra el 2 por 1000. Tenemos un privilegio de la riqueza, que es otra situación también muy compleja. Lo mismo, exactamente lo mismo cuesta inscribir un inmueble que cuesta 128 millones de pesos que un inmueble que vale 500 millones de pesos, 700 millones de pesos, y que hoy día en Santiago hay varios, digamos, de esas cuantías. Pero pagan exactamente lo mismo que paga un inmueble de 128 millones de pesos. 256.000 pesos por la inscripción del dominio y 256.000 pesos por la inscripción de la hipoteca. En circunstancias que además el esfuerzo intelectual por calificar un título y el otro es básicamente el mismo.
Ahora, hay un tema, hay un tema de responsabilidad. El impuesto de timbres y estampillas es bastante más caro que lo que cuesta la inscripción de un inmueble. ¿Ah? Pero claro, también está... Bueno, él es un recaudador nomás. Es un simple recaudador respecto del impuesto. ¿Ah? Pero lo que les quiero decir es que nosotros tenemos situaciones en materia de cobros que son bien insostenibles al día de hoy. ¿Ah? Ahora, esto se ha vuelto un problema político serio para todos los gobiernos, lo fue para nosotros y yo entiendo también que lo es hoy día para mi distinguido colega Héctor Meri, porque claro, indexar hoy día el arancel de los notarios significaría incorporarles el IPC acumulado desde el año 1998. Saquen las cuentas, más del 100% de indexación monetaria, solamente indexación monetaria. No tenemos, en mi experiencia, desde el Ministerio de Justicia, no están las capacidades técnicas instaladas para llevar a cabo un estudio tan complejo, econométrico, respecto de los aranceles. No hay información. Los notarios hoy día, los conservadores, guardan esa información como un privilegio, naturalmente, bajo 7 llaves. Es muy difícil. Ahora, el sistema de fiscalización judicial que tenemos hoy día a cargo de los ministros de las Cortes de Apelaciones y de los jueces de letra, evidentemente está superado por los hechos. Yo veo con muy buenos ojos que se haya recogido esta idea de reinventar el Ministerio Público Judicial, la Fiscalía de la Corte Suprema, básicamente, que tiene fiscales judiciales en todas las Cortes de Apelaciones del país, que es una reminiscencia del sistema inquisitivo que teníamos en el sistema penal antiguo, donde el año 1927 se eliminaron los promotores fiscales de la primera instancia, pero teníamos fiscales hasta la primera instancia, pero ese es otro tema. Me parece muy bien porque hoy día las Cortes, los fiscales judiciales, en los hechos, asumen todas estas... no en el caso de los notarios y los conservadores y los archiveros anexos, sino que en materia de sumarios administrativos, por ejemplo, investigaciones sumarias, qué sé yo, además de todas las obligaciones que les imponen leyes especiales, ellos hoy día yo creo que sería muy bueno que se abocaran a la fiscalización de la labor de notario. Por otra parte, parece bastante poco adecuado que un ministro de Corte de Apelaciones tenga que ir a una notaría a ver si tiene baños, a ver si tiene extintores, a revisar los índices, que hoy día es prácticamente imposible. Pensemos oficios notariales que están más bien en la lógica de la industria del notario, que tienen 80, 100.000 escrituras públicas al año. Es imposible que un ministro le pueda dispensar el tiempo necesario para realizar esa labor de fiscalización. De manera que ese es un tema importante. Ahora, con respecto a una de las ideas matrices o fundamentales que vienen en el proyecto, que es esto de desnotarizar ciertos trámites, yo creo que hay una característica del sistema que lo mismo puede ser visto como un defecto o como una virtud. Y me refiero a la cultura judicial, a la cultura notarial, que está muy arraigada en nuestro sistema. Muchas veces de manera espontánea las personas quieren que sus documentos tengan una firma ante notario, lo que está relacionado directamente con la confianza en el sistema. Nosotros sabemos que los contratos de arrendamiento, por ejemplo, de bienes inmuebles incluso, determinando dentro de una determinada cuantía, no requieren ni siquiera estar escritos, o bastaría que estuvieran en un contrato privado. Pero las personas tienen la certeza, y uno mismo como abogado recomienda que por lo menos esté autorizada la firma. Ni siquiera por escritura pública, ni siquiera que se protocolice, sino que se autorice la firma. Y la verdad es que esto es un tema cultural. Yo me atrevo a plantearlo como abogado, soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. No todos los abogados son licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. Algunas universidades no otorgan este grado, yo soy de la Universidad del Paraíso. Y creo que desde el punto de vista sociológico, las leyes no cambian conducta. Las leyes tienen que saber adecuarse a los sistemas jurídicos, al sistema social. Y pretender una desnotarización en circunstancias que nuestro sistema históricamente ha confiado en el estampe notarial,
me parece que, como les digo, no sé si es una virtud o es un defecto, yo lo veo más como una virtud. Ahora, lo que sí debemos corregir es lo que yo denomino el abuso de la administración del Estado. ¿Ah? No sé si algunos recordarán estos programas de la televisión chilena, Hermosilla y Quintanilla, que dan un poco cuenta de la realidad que se vive en la administración pública, y esa es así. Ocurre muchas veces. Se le solicita a una persona que traiga una fotocopia de su carnet de identidad firmada ante notario para ser presentada ante un órgano del Estado. Eso es un abuso intolerable. Nosotros debiéramos partir, y me parece que el proyecto en ese sentido está muy bien intencionado, muy bien orientado, por eliminar y prohibir a los órganos públicos que exijan trámites firmados ante notario, considerando que todos los órganos públicos tienen sus respectivos ministros de fe. Y eso yo creo que es una buena cosa. Ahora, si un sistema funciona bien en el fondo, pero tiene una serie de defectos adjetivos, la pregunta que yo invito a formularse a esta importante instancia legislativa es si en ese evento procede una reforma o una modernización, o un cambio, en fin. ¿Por qué lo planteo? Porque cuando hablamos de una reforma, estamos hablando de cambiar un sistema que funciona mal o que no funciona, como ocurría, por ejemplo, con la reforma procesal penal, donde teníamos situaciones estructurales. El mismo órgano investigaba, acusaba y juzgaba. ¿Qué duda cabe que en ese caso lo que se requería era una reforma? Juicio oral, público, la existencia del Ministerio Público, que no existía, fruto de la supresión esta del año 1927. En fin, el paradigma del Transantiago. El Transantiago era un sistema que funcionaba pésimo, que requería ser no modernizado, no modificado, sino que reformado. Ahora, ahí tenemos el caso paradigmático de una política pública donde una reforma resultó ser peor que la enfermedad. Y a un costo, recordemos, que el Estado de Chile no tenía. Y que hoy día incluso tiene visos de una suerte de lucro con platas públicas. Pero eso es otro tema. Yo estoy convencido de que este sistema que funciona, y funciona, como digo, bastante bien, debe ser objeto de una modernización, no de una reforma. Yo creo que tenemos que rescatar, restablecer el concepto histórico que hemos tenido en Chile del notario latino. Ahora, que se ha desfigurado el notariado latino y tenemos hoy día autorizadores de firma en muchos casos, a partir de lo cual se pretende crear esta figura del fedatario, bueno, evitemos que eso sea así. Y tenemos hoy día el instrumento, tenemos las voluntades políticas justamente para restablecer un sistema que nunca debió haber llegado a los niveles que tenemos hoy día, de concentración, en alguna medida de abuso, a los cuales ya me voy a referir. Ahora, yo refería esto de que teníamos un sistema en el Transantiago que no le costaba, tenía algún costo para el Estado, pero no era el costo que tenemos hoy día. Y quiero vincularlo con lo siguiente. Este proyecto de ley considera financiamiento público del erario nacional para una reforma en materia de notarios, lo cual parece bastante complejo, sobre todo porque se considera financiamiento para un sistema informático que, más allá de las deficiencias, de las características que pueda tener, existe. Se considera financiamiento para el proceso de selección de quienes van a ser notarios y conservadores, que ya existe el sistema. Y se considera también financiamiento para el nombramiento. Y esto es algo bien particular, porque, a ver, se está creando un consejo
denominado resolutivo. No entiendo muy bien yo por qué se denomina resolutivo, si en general los nombramientos son en base a decretos, no en base a resoluciones. Sería más bien un consejo decretal, o algo por el estilo. No entiendo muy bien esta lógica del nombre, digamos, del consejo, pero más allá de la nomenclatura, se considera que las personas que integran este consejo van a tener financiamiento. Van a tener, por cada sesión a la que asistan, el pago de una dieta. Y resulta que estas personas, por lo menos 2 de ellas, son personas que dentro de sus funciones habituales está la de participar en nombramientos. Me refiero al ministro de Justicia y a la persona que va a comparecer en representación de la alta dirección pública. El decano de una escuela de Derecho, por supuesto que no. Y perdóneme, mi distinguido colega Meri, pero es que a mí me hace mucho ruido esto. Y me hace mucho ruido por lo siguiente, porque, a ver, yo recuerdo que con el ministro Gómez firmábamos nombramientos muy temprano en la mañana, eso de las 7:30, 8 de la mañana. Con la ministra Blanco, cada vez que el tiempo lo permitía, nos juntábamos por aquí y por allá y resolvíamos nombramientos. Con el ministro Campos se restableció una antigua tradición que eran los días viernes, que nos quedábamos hasta bien avanzada la tarde y a veces bien avanzada también la noche resolviendo nombramientos. Y no entiendo por qué el ministro de Justicia, una de cuyas funciones justamente es, por delegación de firma del presidente de la República, resolver estos nombramientos, va a estar recibiendo además remuneraciones por ello. Son temas que me generan naturalmente muchas dudas, que probablemente después la podrá explicar el Ejecutivo. Ahora, una cuarta y última convicción, antes de entrar ya en los temas más sustantivos del proyecto y en términos generales, es que las labores de notario, de conservador, son muy distintas. O sea, no tiene absolutamente nada que ver un notario de la labor que realiza un conservador, ni mucho menos de la labor que realizan los archiveros, aunque, como les decía, los archiveros son una especie en abierta extinción, fruto de la incorporación de tecnología. Hoy día, por ejemplo, toda la tramitación judicial y, por tanto, aquella parte de los archivos judiciales que antiguamente se llevaba en papel, hoy día se lleva ya en formato electrónico, de manera que no tiene ningún sentido la existencia del archivo. Estamos avanzando muy rápidamente en la modernización, en la implementación de tecnologías, de sistemas informáticos también, documentos electrónicos en materia de notarios, con lo cual tampoco va a ser necesario que exista un archivo. Yo creo que esto es importante, por lo que les voy a señalar un poco más adelante. Ahora, en materia de nombramientos, y aquí vamos a entrar ya en cuestiones más sustantivas. Más rapidez. Para no cortarte, pero... Perfecto. En materia de nombramientos, lo primero que llama la atención es que se mantenga un sistema mixto. Una de las críticas que se le ha hecho a este sistema es que es un sistema que tiene una fase donde teóricamente lo que se privilegia es el mérito, y tiene otra fase que, cuando uno es gobierno, le cuesta mucho decirlo, pero las cosas son así, es una definición política. La definición que realiza el gobierno, el ministro de Justicia, por delegación de firma del presidente de la República, es una definición política. Y este proyecto en aquello no innova. Este proyecto, ¿qué es lo que hace? Lo que establece, básicamente, lo que recoge, es lo mismo que hoy día ya tenemos fruto de los avances que el propio Poder Judicial ha realizado. El Poder Judicial se ha autolimitado respecto de sus funciones y ha establecido todo un sistema de pruebas, de ranking, en fin. Y tenemos este sistema que en esencia no cambia. Creo personalmente que el sistema que nosotros debiéramos tener es un sistema 100% de mérito. Las personas que optan estos cargos tienen que ser personas en un concurso completamente abierto, transparente, donde aquel que obtenga el primer lugar del concurso adquiera el cargo. Ahora, que tenemos que establecer requisitos estrictos, una suerte de descreme a personas que tengan intachable conducta, que den garantías respecto de su actuar moral, de sus conocimientos, de sus capacidades, de sus destrezas, en fin, perfecto. Pero yo creo que tenemos que, si queremos realmente innovar en materia de nombramientos, tenemos que eliminar el sistema mixto. Ahora, hay un tema también muy importante respecto a los nombramientos. Todos sabemos que
en la estructura orgánica del Poder Judicial tenemos 3 escalafones. El escalafón primario, ministros, jueces, relatores, secretarios de tribunales. El escalafón secundario de todos los auxiliares de la Administración de Justicia, notarios, conservadores, archiveros, receptores judiciales, procuradores del número. Y tenemos el escalafón de empleados. Pregunta al gobierno: ¿por qué solamente se innova en materia de nombramientos con respecto a ciertos cargos del escalafón secundario? En circunstancias que, en la experiencia que yo tengo de haber ejercido 4 años, como les contaba, el cargo de jefe de la división judicial, mucha más relevancia y por lo tanto a veces mucha más importancia genera el nombramiento de un ministro de Corte de Apelaciones, que también es un sistema mixto y que probablemente tiene, entre comillas, los mismos vicios que se achacan al sistema que tenemos para el nombramiento de los notarios. El padrinazgo, el besamanos, se da exactamente el mismo fenómeno respecto de jueces. ¿Qué decir de los jueces de tercera categoría, que son los que están a puertas de subir a ser ministro de Corte de Apelaciones? ¿Qué decir de los ministros de Corte de Apelaciones? ¿Ah? Ministros y fiscales de la Corte Suprema. Exactamente lo mismo. Perdón, de las Cortes de Apelaciones. Y voy a tocar un tema probablemente muy sensible para ustedes como diputados, y es el sistema de elección de los miembros de la Corte Suprema y de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema. Tampoco se innova. Y cuando se dice que la decisión es entre 3 poderes del Estado, ejecutivo, judicial y el legislativo, bueno, resulta que el legislativo solamente participa a través del Senado. La Cámara de Diputados no existe para estos efectos. A lo mejor también tenemos que innovar algo en esas materias. Ahora, como requisitos para el cargo, en materia de requisitos para el cargo, el proyecto aumenta de 1 a 5 años la experiencia que se requiere para servir estos cargos. Yo creo personalmente que eso es insuficiente, sobre todo porque, como les comentaba al comienzo, estos son cargos que son particularmente especializados. ¿Ah? Nosotros creemos, cuando digo nosotros me refiero a la administración anterior que trabajamos estos temas, que para acceder a estos cargos se requiere una formación especializada. Se requiere que las personas puedan realizar estudios, ya sea en la propia academia judicial, naturalmente, no en esta fórmula que tenemos hoy día para el escalafón primario, para jueces, qué sé yo, básicamente, que es una suerte de beca. No veo, digamos, que el Estado esté dando becas para realizar estudios de especialización para posteriormente ejercer la labor de notario conservador de bienes raíces. Pero perfectamente podría sí la academia otorgar directamente, dar directamente esos cursos, o bien certificar cursos que puedan dar universidades, en fin. Ahora, la figura del fedatario, presidente, es una figura que no encaja de ninguna manera con la tradición nuestra. Es una figura que está recogida del derecho anglosajón y que, claro, reitero, alguien podrá decir, se asemeja a la desconfiguración que hoy día tenemos de los notarios, porque los notarios, muchos notarios, no todos, se han vuelto verdaderos certificadores de firma. Entonces, por ahí alguien dice, bueno, si tenemos hoy día certificadores de firma, bueno, abrámoslo definitivamente. Pero la pregunta es, ¿vamos a establecer una reforma de tal magnitud que vamos a incorporar una figura del derecho anglosajón al derecho latino? Yo tengo mis serias dudas respecto de que aquello pueda funcionar, más aun cuando este fedatario falta todavía por consultar opiniones académicas más especializadas, por ejemplo, en materia de responsabilidad penal. ¿Ah? Don Manuel de Rivacoa era particularmente estricto en materias de fe pública, ¿ah? y las consecuencias penales que aquello acarrea. Ahora, reencauzar el concepto del notario latino, yo creo que tiene que ser sí o sí una de las ideas matrices, que no se ve tan claramente en este proyecto, pero tiene que ser sí o sí uno de los objetivos a lograr. ¿Por qué? Porque hoy día, cuando tenemos notarías con 80
o 100.000 escrituras públicas al año, les quiero contar que nosotros hicimos el ejercicio. Y el ejercicio suponiendo que el notario está 8 horas diarias, de lunes a viernes, de manera ininterrumpida. ¿Saben cuántos segundos requiere para firmar solamente la matriz de esas escrituras públicas? 15 segundos. Si le incorporamos un promedio de 3 escrituras públicas, de 3 copias de la escritura pública, se reduce a 3 segundos por firma. O sea, evidentemente, una notaría de esa envergadura no está cumpliendo el rol que estableció el legislador, ni probablemente el rol que nosotros queremos que cumpla. Notarías que funcionan a puertas cerradas. Un servicio público es inconcebible que funcione a puertas cerradas, y claro, hay notarías que solamente atienden escrituras de estudio jurídico, de manera que les es muy conveniente trabajar en la tranquilidad de una puerta cerrada, en un piso muy alto, en el centro, con linda vista. Pero estamos hablando de un servicio público. El caso de los conservadores, y permítame, señor presidente, que haga aquí una referencia de algo que me ha ocurrido el tiempo que llevo ejerciendo libremente la profesión. Conservadores que se demoran 30 días en otorgar un certificado de dominio vigente. Versus conservadores como el de Santiago, como el de Rancagua, que son tremendamente eficientes. En 2 horas, a través de documento electrónico, a través de un pago en línea, se obtiene un certificado de dominio vigente. Un certificado de hipotecas y gravámenes demora a veces un poco más, a veces de un día para otro. Y estas cargas las sufren las personas, particularmente de la periferia de Santiago o de regiones. Es cierto que en regiones hay algunos que funcionan bastante bien, pero son excepcionales. Entonces yo creo que aquí hay que rescatar el concepto teórico y práctico del notario latino, y quiero, presidente, también referirme a situaciones que son bien pedagógicas. A ver, el notario latino, el notario teórico del derecho chileno, es aquel que tiene por finalidad asesorar a las partes, ver la suficiencia de los poderes con que comparecen. Siendo asesor parlamentario, conocí varios casos del siguiente tipo. Llegaban unos herederos para sacar la posesión efectiva del bien raíz que les había dejado su padre y su madre. Una persona analfabeta, que había comprado hace muchos años este bien raíz y que lo había pagado en cuotas mensuales durante también muchísimos años. ¿Y qué ocurrió? Cuando uno lee la escritura, resulta que la escritura no era de compraventa. La escritura era de usufructo vitalicio. La persona había comprado el derecho de usufructo vitalicio, de manera que a sus herederos no le dejó absolutamente nada. Y evidentemente, una notaría que tiene la cantidad de trabajo que yo les contaba, a 3 segundos por firma, es imposible que pueda verificar situaciones como esa. Y la pregunta, insisto, ¿vamos a mantener un sistema como ese, y más aún liberalizado con los fedatarios, o vamos a restablecer una lógica donde el notario realmente realice la función legal que está llamado a ejercer, que es la de asesorar a las partes? Hay una cuestión también relacionada con esto que lamentablemente no viene explicada en el proyecto de ley, en el mensaje, en la parte expositiva. Viene sí en la parte normativa, en el articulado. Yo, naturalmente pienso que esto es un olvido involuntario, y tiene que ver con la escritura pública a distancia. Presidente, esto es re importante. La escritura pública a distancia, firma electrónica avanzada, parece una solución bastante importante, porque va a permitir que las personas, sin necesidad de tener que ir al notario, cuando tengan su token, su firma electrónica avanzada, puedan realizar una compraventa o un bien raíz, por ejemplo. El problema de esta solución, y vuelvo a esta lógica, si el notario va a ser un mero certificador de firmas, o bien es la persona encargada de preocuparse de que el consentimiento sea manifestado de manera libre y espontánea por una persona capaz
que no existe error, fuerza o dolo. ¿Y por qué? Porque una persona que realiza este acto a distancia, bueno, podría estar ebria, podría estar secuestrada. Esta persona podría estar en un sótano oscuro, o alguien le sacó el token y firmó por ella. Entonces, el notario latino, el notario que me parece que es el que nosotros debemos rescatar, es aquel que previo a la suscripción de la firma, que la firma, la verdad es que tiene bien poca importancia. Si lo importante es que el notario dé cuenta de que esta persona es una persona capaz, es una persona que se encuentra en su sano juicio, es una persona que es capaz de entender lo que está suscribiendo, es una persona que quiere suscribir un contrato de compraventa y no un usufructo vitalicio. Y entonces, en la lógica de Andrés Bello, cuando se exige la comparecencia personal de aquella persona que va a realizar el acto, aun cuando sea una persona que viene con mandato, porque en ese caso, fíjese que hay un doble filtro. La persona que otorgó el mandato tuvo que ir personalmente a la notaría a decir: yo le quiero otorgar mandato a fulano de tal. Y después ese fulano de tal, cuando va a suscribir un contrato en la notaría en representación de esta otra persona, también va diciéndole al notario: mire, yo vengo en mi sano juicio, voy a expresar la voluntad de manera libre y espontánea. No estoy cohesionado, no estoy amenazado. Es como, a ver, estos son actos y contratos del derecho civil. Y lo que me preocupa a mí es que a través de la introducción de este tipo de soluciones que a simple vista parecen muy buenas, macanúas, o sea, claro, fantástico que una persona pueda suscribir a distancia un contrato de esta naturaleza, pero la verdad es que esto está yendo un poquito más allá, porque se está metiendo en temas de derecho civil sustantivo, como es la formación del consentimiento, y no tiene que ver con entrabar la formación del consentimiento en un mundo moderno, en un mundo global, la oferta, la aceptación. Por cierto, pero ojo, yo creo que ahí tenemos un peligro. Disculpe, profesor, pasa que justamente le indicaba recién al diputado Zafirio que hay un proyecto que entró ahora el 6 de noviembre el primer informe de Hacienda, y es un proyecto de ley que modifica la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios. ¿Lo conoce usted o no? Sí, me iba a referir justamente a continuación, señor presidente, me leyó el pensamiento. Claro, porque es medio curioso. Este es un proyecto del boletín 8466-07, que se inició en mensaje del presidente Piñera el año 2012, y que traía una idea en este sentido, que fue rechazada por el Senado. Este es un proyecto que lamentablemente no ha sido conocido por las comisiones de Constitución porque ha tenido una tramitación más ligada a los asuntos económicos, Hacienda, economía. Ahora nuevamente la indicación. Ahora viene en segundo trámite y es probable que se haya renovado la indicación, pero como les digo, esa indicación o esa idea fue rechazada tajantemente por el Senado, justamente en función de lo que les estoy señalando. O sea, acá, con ocasión de facilitar y de introducir mecanismos de mayor modernización de un sistema notarial, ojo, porque lo que se está haciendo es afectar el derecho civil sustantivo. Y yo creo, presidente, me permito sugerir que se escuche también la opinión experta de un profesor de derecho civil. Nosotros tenemos muchos profesores civilistas muy buenos, creo que eso sería importante. Y ese proyecto, como les digo, fue rechazado y que básicamente era lo mismo, era permitir que con firma electrónica avanzada se pudieran suscribir una serie de actos y contratos de la mayor relevancia, y reitero, en la lógica de Andrés Bello, las solemnidades no son baladí, tiene que ver justamente con que el legislador ha querido que ciertos actos y contratos sean particularmente solemnes como una manera de que se verifique la concurrencia de estos requisitos fundamentales para la formación del consentimiento. Ahora, yo echo de menos en este proyecto, que se ha planteado como reforma, los principios. ¿Y por qué los echo de menos? Porque cuando se plantea una reforma penal, Transantiago, qué sé yo, generalmente lo que se hace es decir, mire, esta reforma se inspira en los siguientes principios: transparencia, publicidad, inmediación, por ejemplo. La inmediación
en estas materias es particularmente relevante. La inmediación la conocimos a propósito de la reforma procesal penal, cuando nosotros dijimos, mire, el juez tiene que estar presente. El juez es el que tiene que examinar los testigos. Y lo tenemos hoy día en materia de familia, en materia laboral, y creemos que en estas materias la inmediación, la presencia física del ministro de Fe, que se da cuenta si la persona tiene hálito alcohólico, si la persona está, no sé, con algunas deficiencias cognitivas, es particularmente importante. Ahora, carrera funcionaria. El proyecto de ley elimina las categorías. Elimina las categorías. El único requisito que establece para acceder al cargo, además de ser abogado, es que sea una persona que tenga más de 5 años de título, no de experiencia, ojo. Desde que se titula, 5 años. Hoy día existen en la carrera de estos auxiliares de la Administración de Justicia 3 categorías. Simple comuna, como una chica, Gualeguay, Quilpué, Villa Alemana, en fin. Capital de provincia, que naturalmente supone un espacio más importante, de mayor afluencia de público, de mayor territorio, en fin. Y las comunas de asiento de corte de apelaciones, que son las de primera categoría. Hay situaciones anómalas hoy día. De todos conocidos es la situación de Juan Fernández. Juan Fernández es una notaría de primera categoría porque pertenece a Valparaíso y Juan Fernández. Esa es la jurisdicción, es de primera categoría, pero como no hay nadie habitualmente interesado en servir esos cargos, entran personas directamente, como se denomina en la jerga notarial, de la calle. Y estas personas de la calle llegan inmediatamente a primera categoría. Algo similar pasa con todas las notarías de San Miguel. San Miguel también tiene corte de apelaciones, la corte de Pedro Aguirre Cerda es de primera categoría. Siendo de primera categoría, las personas ingresan inmediatamente a estas categorías. Ahora, este proyecto de ley, muy lejos de corregir estas anomalías, lo que hace es eliminar, sencillamente elimina las categorías, con lo cual no hay ninguna lógica de carrera funcionaria, pero lo más llamativo es que establece un límite temporal de servicio en el mismo cargo, además de este límite de los 75 años al cual ya me voy a referir enseguida, establece un límite de 21 años para el cargo, en el mismo oficio. Y la pregunta es, ¿por qué se establece este límite de 21 años? Primera pregunta, ¿por qué 21? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 30? ¿Por qué el número? ¿Por qué 21? No hay ninguna explicación en el proyecto de ley. Yo tampoco he escuchado al Ejecutivo referirse a este punto con algún grado de análisis que pueda satisfacer la inquietud de quienes se preguntan por qué 21 años. Quizás se parte de la base, y aquí estoy naturalmente especulando, de que como van a ganar muchísimo dinero, bueno, 21 años parece ser suficiente tiempo para que estas personas ganen mucho dinero. Y vuelvo a la pregunta, bueno, si van a ganar mucho dinero, a lo mejor que sean 10 nomás, que sean 15. Pero es que la lógica no puede ser esa, señor presidente. La lógica tiene que ser justamente modificar el sistema de manera de limitar las ganancias, y no en una lógica que sería abiertamente inconstitucional, restringiendo las ganancias, sino que abriendo la posibilidad de que existan más oficios. A ver, yo, al igual que el profesor Riego, soy un convencido, y aquí a lo mejor voy a hablar como parte interesada porque fui parte del decreto 1515 famoso que incorporó 101 nuevos cargos en el escalafón secundario. Pero creo que la manera de evitar estas rentas, estas superrentas, es justamente permitiendo que se incorporen más notarios. Y eso no solamente va a tener este efecto que me parece a mí, la verdad, presidente, bastante secundario. Yo creo que el problema no es que ganen mucha plata o poca plata. El problema es cómo se prestan los servicios. El problema es cómo logramos que el servicio sea accesible, rápido. ¿Y por qué es rápido? Porque, reitero, eso no tiene que ver con cuánto se cobra, tiene que ver con el costo que asume la persona para tener que ir a realizar un determinado trámite. Ahora, creo que tenemos que avanzar en un sistema objetivo de creación de nuevos cargos.
Yo creo que el sistema subjetivo está, por cierto, superado. A ver, las Cortes de Apelaciones, por más conocimiento empírico que tengan de la realidad, no saben, tienen una noción de la cantidad de trabajo, de escrituras públicas, de trámites de mesón, en fin, que tiene una notaría. Sabe porque llegan a reclamarle, porque los reclamos de los usuarios van directamente a la Corte de Apelaciones. Mire que el notario me cobró más caro, que se salió del arancel, mire que no me atendió, mire que llevo tanto tiempo esperando. Claro, conocen los reclamos, pero la pregunta es, ¿las Cortes de Apelaciones tienen las capacidades técnicas para certeramente señalar la cantidad de oficios que debe haber? Ese es uno de los temas que se puso en duda en su minuto. No estoy tomando partido acá. Lo que estoy diciendo es que debiéramos avanzar en establecer criterios objetivos de creación de cargo. Yo durante mis años de jefe de la división judicial conversé, imposible haber conversado con todos, pero conversé con muchísimos notarios, justamente con la idea de poder hacerme una idea, una sensación más palpable de la situación. Y créame, señor presidente, que llegué a la más absoluta convicción. De partida lo que les decía al comienzo, o sea, un oficio industrial es una mentira, es una falacia. Un notario con 10.000 escrituras públicas reales, donde él participe, está en el límite de su capacidad física. Está trabajando, está sobreexigido ese pobre caballero. Un notario con 5.000 escrituras públicas ya tiene un oficio sustentable económicamente y bastante bien sustentado. Es más, algunos oficios con 2.000 o incluso con 1.500 escrituras públicas al año se sustenta perfectamente. En una lógica donde las escrituras públicas representan un 60% del ingreso, el 40% está representado por los trámites de mesón, tiene 2 o 3 funcionarios adicionales, una secretaria, y ese oficio se sustenta de una manera que cualquier profesional, cualquier colega quisiera tener ese cargo. No estoy diciendo que sea un multimillonario, lo que estoy diciendo es que se sustenta. Y lo que yo creo, señor presidente, que es perfectamente posible establecer la regla de las 10.000 escrituras públicas al año. Un territorio jurisdiccional que en promedio durante 3 años tiene 30.000 escrituras públicas, es perfectamente posible que en ese territorio jurisdiccional exista no una notaría, no 2, 3 notarías. Y si luego esa notaría o ese territorio jurisdiccional aumenta a 40.000 escrituras públicas, bueno, caben 4 notarios. A ver, los notarios en materia de creación de cargos han planteado que si hacemos una comparación en Chile de la cantidad de población que teníamos en los años 70, 80, 90, lo que tenemos hoy día, fíjese que andamos más o menos equilibrados. La cantidad, incluso ellos dicen, ¿sabe qué? Hoy día tenemos más notarios per cápita que lo que teníamos en el año 1980 o en el 1990. Pero la lógica no puede ser esa. Yo creo que la lógica tiene que ser en función de la demanda por servicios notariales y registrales que tiene una sociedad que se ha venido desarrollando. Yo creo que esto hay que... la lógica puede ser la del Producto Interno Bruto, per cápita. En 1990 teníamos un Producto Interno Bruto de $2.000, $2.500, ¿no? Hoy día hemos tenido per cápitas de $15.000, $20.000, $25.000 en los últimos años. Y por cierto que una sociedad donde tenemos un componente de empresas de menor tamaño, que sabemos que es el motor de la economía, esas empresas demandan servicios notariales, bueno, tenemos que, como Estado, colocar a disposición de esas empresas más servicios notariales, porque en esos casos, y muy en particular, el costo de realizar trámites notariales es altísimo. Y perdón por ser tan reiterativo, no tiene que ver con los 2.000 o 3.000 pesos que le cobran, tiene que ver con el tiempo que se pierde. Ahora, yo creo que en lugar de limitar el tiempo de los 21 años, yo haría otra cosa. Yo limitaría o establecería requisitos de permanencia mínimo en un determinado cargo. A ver, señor, si usted quiso ser notario de Juan Fernández, bueno, no esté postulando los 6 meses, no lo ocupe de trampolín. Me parece que establecer una regla conforme a la cual una persona recién nombrada en un cargo debe permanecer en él por lo menos 5 años, va a ser una sana regla que le va a permitir a esa persona adquirir experiencia.
Es una persona que se supone que va a entrar o debiera entrar con conocimientos más allá de los 5 años de título. Yo creo que acá tenemos que, si queremos tener una función especializada, debemos exigir también formación especializada. Ahora, estamos entrando ya en lo relativo a los límites temporales del cargo. A ver, en estas materias, presidente, quiero ser bastante pedagógico, si me lo permiten. Tenemos 2 tipos de notarios y conservadores. Aquellos que ingresaron antes del año 1995 y aquellos que ingresaron después del año 1995. Aquellos que ingresaron antes del año 1995 se les denominan, perdonen la expresión, los inmortales. Los inmortales porque no tienen el límite de los 75 años de edad. Y aquellos que ingresaron con posterioridad son los mortales porque cumplir los 75 años tienen que dejar sus cargos y se van. Ahora, el proyecto plantea terminar con los denominados inmortales, que por cierto parece algo muy razonable. Pero yo creo que la solución legislativa, así como está planteada, llena este proyecto de ley de lo que yo he denominado minas antipersonales. Y creo que insistir en esa vía va a representar para este proyecto una serie de problemas, algunos de los cuales yo creo que son insuperables. De partida, yo dificulto que exista un profesor de Derecho Administrativo que no vea en esta disposición una afectación a la denominada confianza legítima, como muy bien lo planteaba el profesor Fermandois en la exposición pasada. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de los jueces de policía local cuando la Corte Suprema quiso imponer este límite también a estos jueces y el Tribunal Constitucional resolvió en un sentido distinto. Recientemente Chile suscribió la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y esta convención, entre otras materias, aborda lo referido al derecho del trabajo en una lógica diametralmente distinta de la que se establece en nuestra legislación con este límite de los 75 años. Ahora, de ninguna manera, presidente, quiero que quede la sensación de que soy partidario de que se mantenga este límite de los 75 años. Creo que la solución legislativa sí no es la adecuada. A ver, esta solución se adoptó hace 23 años atrás. Cuando yo asumí el cargo en el Ministerio de Justicia, más del 50% de todos los cargos que se servían en ese minuto tenían a un inmortal. Hoy día el cambio ha sido bien vertiginoso. Hoy día tenemos poco más de un tercio. Y quiero contar no una anécdota, un dato real. La ministra Rutherford, a quien todos ustedes conocen por la importante labor que está realizando en materia de investigación por los fraudes en el ejército, en tanto fiscalizadora de unas notarías de estas de los inmortales, fue varias veces a la notaría. Y el notario, mire, justo no vino, estaba el suplente, la otra vez justo estaba haciendo un trámite en el notario, la vez siguiente justo estaba en el médico, en fin. Y la ministra le dijo a las personas que estaban en notaría, bueno, yo quiero que mañana a las 10 de la mañana esté en mi oficio, en mi oficina. ¿Quién era? El señor Blanche. Blanche. Que llegó, no quiero hacer una caricatura, llegó una persona que claramente estaba con una capacidad cognitiva deteriorada. Pero claro, la familia, los hijos, no querían por nada del mundo que esta persona dejara de estar a cargo de esta notaría por lo que eso significaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que una adecuada fiscalización tiene un efecto mucho más importante que modificar esto que ya fue resuelto hace 23 años. Ahora, le voy a pedir... Ya estoy terminando, presidente. Sí, quiero votar antes de ir. Me queda poco. Salud compatible con el cargo. A ver, el proyecto que lo que dice, incorporemos la salud compatible con el cargo. Si no, el muerto no va a estar. Oiga, pero si la salud compatible con el cargo es un requisito que no existe porque lo diga el Código Orgánico, existe porque lo señala la Administración Pública y porque se hace aplicable supletoriamente este requisito de salud compatible con el cargo. ¿Qué quiero plantear, señor presidente?
que lo que podríamos hacer, en lugar de que estén dando exámenes cada 3 años los notarios, exámenes que por lo demás no dan ninguna garantía de que una persona que a lo mejor incluso los pueda aprobar con distinción, después vaya a volcar todo ese conocimiento y sabiduría en función del mejor desempeño del oficio. A ver, si esta comisión, si la ley establece que cada 2 o 3 años las personas van a tener que estar sometidas a un examen para saber si el titular de este oficio no ha experimentado un deterioro cognitivo, creo que logramos sobradamente el objetivo, cual es que los oficios sean servidos por personas que estén desde el punto de vista cognitivo. Cada 3 años tienen que dar pruebas los notarios. Esa es la propuesta que se está haciendo hoy día en el proyecto. Una prueba de conocimiento. Una prueba de conocimiento. También es algo bastante raro, pero ya el tiempo escasea, señor presidente. Señor Pavés, vamos a tener que ir mirando, si de verdad, ahora, porque si no, bueno, va a dejar sin votar. Finalmente, señor presidente, vamos a irnos derechamente al tema de la fiscalización. Yo creo que el tema de la fiscalización, como lo anuncié al comienzo, de fiscalización de notario, muy cortito. Sí, pero lo que pasa, señor Pavés, mira, sí. Vamos a tener que... Tengo que terminar en este momento, y se lo vamos a agradecer su intervención. Sí, todo por escrito. Entonces vamos a proceder a la votación del proyecto en general y después la reflexión sistémica del señor Meri. No creo que la pueda hacer hoy, o está en condiciones de... No, ya. Ya. Entonces, nos quedamos con que usted nos trae, se junta con nuestros asesores, y prenda para que sus compromisos sean grabados. No. Mi compromiso es ante ministro de Fe, que es el secretario de la comisión. Eso, pero el ministro de Fe que no es un fedatario, pero es un ministro de Fe digno de tanta fe como los notarios. Vamos a hacer, entonces, se ofrece la posibilidad de que nos contacten al ministerio a través de mi correo electrónico, a través de la secretaría, sus asesores, hacer explicaciones pormenorizadas, sintetizar cuáles son los puntos que han merecido la crítica de los invitados, también los del señor Pavés, por supuesto, y algunos aspectos que han surgido también. Esto no es un proceso de soluciones perfectas a la primera, aquellos puntos en los cuales podríamos mejorar la redacción o el diseño de algunas instituciones que están contempladas en el proyecto. Así que la voluntad está. Ya, muchas gracias, señor Pérez. Ya, en votación. Señor secretario, por favor. Señor presidente, en votación la idea legislar de este proyecto. Señor Alessandri. A favor. Favor. Señor Boric. Favor. Señor Coloma. A favor. Favor. ¿Por qué no está? Don Marcelo Díaz. A favor. Doña Camila Flores. Don Gonzalo. Don Tomás. Doña Paulina Núñez. Don René Zafirio. Don Leonardo Soto. A favor. Don Matías. Don Hugo Gutiérrez, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Aprobada por unanimidad la idea de legislar. Aprobada por unanimidad la idea de legislar. Muy bien. 900. Eso. Por deferencia, señor presidente, vamos a dejar la exposición, si se pretende, para otra oportunidad. Así lo entiendo. ¿Algo más que agregar? ¿O dejamos ya la exposición del señor Meri y que va a hacer una síntesis junto con nuestros colaboradores y asesores? Por favor, tenga la mejor disposición con el señor Meri, por favor, que sus colaboradores y asesores lo acompañen en este trabajo que tiene que hacer para exponernos tiene que exponer la próxima semana. Ya, ¿algo más que agregar? ¿No? Ya, entonces, No se entendió, no importa. ¿Quiere hacer algo más? No, que esta vez los asesores lo ayuden. ¿Sí? Ya. ¿Algo más, señor secretario, que agregar? Nada más, señor presidente. Sí, mire. Entonces, por haberse... Marcelo, algo que... Ya. Ya. Se